Señor, gracias por este tiempo. Papá, ponemos esta palabra en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, a cada corazón. Padre, que sea tu voz trayendo dirección, trayendo exhortación. Padre, trayendo esperanza, consuelo. Padre, tu palabra dice que ninguna palabra sale de ti, Señor, sin antes, Padre, cumplir el propósito por la cual está siendo enviada, Señor, y que nada regresa vacío a ti, Señor. Hoy creemos que en este lugar hay corazones que están listos para ser un recipiente de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues estamos viendo una serie. Este es el segundo capítulo de esta serie que se llama Reforma. Amén, Reforma. Y donde estamos hablando precisamente de todos los cambios que Dios quiere hacer en nosotros después de habernos conquistado, después de haber convencido, después de haberse peleado con nuestro yo, con nuestra carne, con nuestro entendimiento, después de esa revolución que sucedió cuando Él se apropió de tu corazón y ahora que eres suyo y que le perteneces, Él quiere reformarte. Amén. Y hay una cita que habla bien claro de esto, porque dice en el Salmo 149, Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4, dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Que dice que Él va a hermosearnos. Wow. Él nos va a hermosear, es decir, nos va a cambiar, nos va a reformar, y todo esto lo va a hacer con la salvación. Amén. Y cuando estoy hablando de cambios, cuando hablo de reforma, ¿verdad? Cuando hablo de que Dios quiere hermosearnos, no me refiero a que quiere cambiar el color de tus ojos o que quiere, no sé, cambiar tu talla o tu cabello, ¿verdad? Que no me refiero a eso. Él habla de una reforma en nuestro corazón. Él habla de una reforma en nuestra mente. Y todo lo hace con la salvación. Ahora, lo más importante es que todo comienza con algo. Tú y yo empezamos a ser reformados a partir del arrepentimiento. Amén. Este es el primer cambio que Dios hace en nuestra vida, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento habla de un cambio en nuestra mente, habla de un cambio en nuestro corazón y habla de un cambio en nuestra dirección. Amén. Es decir, Él nos habla de abandonar todo aquello que veníamos haciendo antes de conocerlo, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestra forma de caminar, y entonces voltear hacia Él y que Él traiga esta reforma, esta transformación. Pero todo comienza desde aquí, desde el arrepentimiento. Es ahí donde Dios empieza a reformarnos, es ahí donde Dios empieza a hermosearnos. Dile al que está a tu lado: Dios quiere hermosearte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Él quiere reformarte. Pero todo empieza con este cambio en nuestro interno. Y una vez que Él trae arrepentimiento, Él empieza a cambiar muchas cosas en nosotros, ¿verdad? Y lo que hace primero es, y lo que Él quiere hacer y necesita hacer, y es necesario que lo haga para poder reformarnos y cambiarnos por completo y hermosearnos, es cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Es cambiar nuestra forma de nuestro entendimiento. Y fíjate lo que dice Romanos 12, versículo 2, es una cita que yo creo que muchos conocemos, pero aquí habla bien claro acerca de la reforma que Dios quiere hacer
en nuestra vida una vez que le conocemos, una vez que empezamos a caminar en Él. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? ¿En qué? En personas nuevas. ¿Cómo? Trayendo una reforma. Amén. Él quiere convertirte en una persona nueva, en una persona diferente. ¿Y cómo lo hace? Dice, al cambiarles la manera de pensar. Amén. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre he pensado que si tú estás dudando de que si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, de si la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y lo dudas, es porque no ha habido una renovación en nuestra mente. Es porque no ha habido una reforma. Es porque nuestros pensamientos no han sido transformados. Porque solamente una mente renovada, una mente transformada, una mente reformada es la que puede estar convencido y seguro que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para entonces empezar a vivir en esa voluntad de Dios que tiene para nosotros, donde vas a hallar esa voluntad que va a ser agradable y va a ser perfecta a tu vida. Tú no puedes esperar, pensar o poder comprender que la voluntad de Dios es agradable si tu forma de pensar no ha sido transformada, no ha sido cambiada. ¿Verdad? Yo siempre cuando leo estas citas, yo recuerdo cuando Pedro y Silas fueron encerrados injustamente en la cárcel y estaban ahí y estaban amarrados y estaban siendo maltratados injustamente, y ellos en ese lugar, si no hubiese una reforma en su mente, si no hubiese un cambio en sus pensamientos, no hubieran adorado y alabado al Señor. O sea, ¿cómo van a adorar y alabar al Señor si estaban encerrados injustamente, si habían sido maltratados? O sea, ellos hubiesen podido pensar, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué Dios no nos ama? ¿Por qué Dios es injusto? ¿De qué se trata? Yo no estaba haciendo nada malo y aquí me tienen. O sea, pudieron haber pensado muchas cosas, pero ellos habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús. Su mente estaba siendo cambiada, su mente estaba siendo renovada. Y es por eso que ese día ellos sabían, tenían la seguridad de que la voluntad de Dios era agradable y perfecta, a pesar de lo que estaban viviendo, porque lo estaban viendo con un pensamiento renovado, con un pensamiento reformado. Y fue por eso que ellos, en medio de esa celda, en medio de ese lugar, adoraron y alabaron al Señor. Amén. Cuando hay un cambio en tu mente, en tu forma de pensar, aunque estés viviendo las situaciones más complicadas y más difíciles, tú vas a poder entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero solamente cuando, ¿qué? Cuando está cambiando tu forma de pensar, porque ya no pensamos conforme piensa el mundo. Ya no pensamos como pensábamos antes de conocer al Señor. Ahora pensamos conforme el pensamiento y la voluntad del Señor, y entonces podemos entender muchas cosas. Entonces fíjate, cuando estés pasando por un momento difícil, cuando estés pasando por un momento complicado, antes de pedirle al Señor que cambie la situación, pídele que cambie tu mente. Pídele que cambie tu manera de pensar y de percibir la situación, para que en medio de la situación difícil te puedas encontrar con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Tenemos que pedirle que cambie. Señor, porque yo estoy viendo las cosas color de hormiga,
porque yo estoy viendo la situación bien difícil. Entonces, si tú tienes un propósito en medio de esto, cambia mi mente, cambia mi pensamiento, que yo pueda pensar como tú, que yo pueda ver como tú, que yo pueda dirigirme como tú, para que pueda entender que efectivamente tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora fíjate, la forma en la que Dios nos transforma es cambiando nuestra manera de pensar. Que cada vez pensemos más como Él y menos como nosotros. Dios no quiere que solamente obedezcas. Porque llegamos al Señor y entonces entendemos y siempre nos dicen, en la obediencia hay bendición, ¿verdad? Y sí es cierto, en la obediencia hay bendición. Pero Él no solamente quiere que sigas órdenes. Él no quiere ser el que solamente ordene y que tú hagas lo que Él dice, sino que Él quiere cambiar tu visión. Amén. Él quiere que entiendas el por qué Él te pide las cosas y entonces lo puedas hacer porque tienes un pensamiento renovado y transformado. Dios quiere que lo ames y compartas su visión. De esta manera dejaremos de seguir solamente reglas y empezaremos a vivir un estilo de vida diferente. Amén. Porque si tú solamente te quieres concretar a, bueno, es que Dios dice que no haga esto, o es que en la iglesia me dijeron que deje de hacer esto, ¿verdad? Lo único que hacemos es como reprimir la carne, es como aguantarnos, ¿verdad? Como cuando nos ponen a dieta, ¿verdad? ¿Y qué sucede? De lunes a viernes llevas la dieta bien padre, pero llega el sábado y te comes todo lo que no te comiste de lunes a viernes, ¿verdad? Y te la pasas comiendo todo el día porque según es tu día libre, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que solamente cumpliste, pero no entendiste el propósito de la buena alimentación. Solamente te dedicaste a cumplir reglas porque así te dijo el nutriólogo, pero no entendiste los beneficios que quiere hacer el nutriólogo o Dios a través de cambiar tu alimentación. Eso sucede cuando yo llego al Señor y entonces, no, es que Dios no quiere que haga esto. Es que Dios no quiere que haga aquello. Solamente sigo reglas, pero no estoy comprendiendo el propósito de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, por eso necesita cambiar nuestra forma de percibir, cambiar nuestra forma de entender, para que entonces cuando empecemos a cambiar, estemos mostrando el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Dios quiere que sus hijos brillen. Amén. Por eso dice que Él va a hermosearnos. Por eso dice que Él va a cambiarnos, a reformarnos. Porque Él quiere que brilles. Que a lo lejos la gente diga qué hermoso es. Amén. Porque a Él le conviene que la gente te vea hermoso, porque entonces la gente va a querer ser como tú. Porque la gente te va a preguntar ¿a dónde vas? Porque la gente te va a decir llévame, yo quiero ir contigo. Él quiere hijos hermosos y esto lo hace a través de la salvación y reformando nuestra vida. Cuando empiezo a pensar menos como yo y más como Él, entonces definitivamente empezaré a caminar en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y quiero leer, hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de cómo Dios transformó a personas, ¿verdad? Cambió por completo la mente de muchas personas solamente con tener un encuentro con Él. Pero hay uno que me bendice mucho, que está en Lucas 19, del 1 al 5, del 1 en adelante. Lucas 19, del 1 en adelante. Y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores
de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Fíjate bien, ¿de quién estamos hablando? De Zaqueo, ¿verdad? Imagínate Zaqueo siendo jefe de los cobradores de impuestos de la región. Era un hombre muy adinerado, ¿verdad? Un hombre muy pudiente, ¿verdad? Y aparte de todo era un hombre muy odiado. Se podría decir que la vida de Zaqueo ya estaba resuelta, ¿sí o no? Pues tú puedes pensar ahorita, no, pues ya Zaqueo ya tenía todo. Pero fíjate lo que sigue diciendo, dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo, se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En ese momento Zaqueo ni siquiera se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Él no se imaginaba que ese día su vida iba a ser cambiada y transformada por completo. ¿Sabes? Yo creo que a muchos de ustedes Dios los llamó como llamó a Zaqueo. Yo creo que a muchos de ustedes que a lo mejor ni siquiera se les pasaba por aquí un día estar en un lugar adorando al Señor, escuchando su palabra, ¿verdad? Y ahora te encuentras aquí, fue porque Jesús te llamó de esa manera. Y Él te está transformando y Él te está reformando como lo hizo con Zaqueo. Fíjate, sigue diciendo en el versículo 7. Dice, Zaqueo, a ver, ¿cuál les dije? Bájense. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación, ¿cómo dijo Jesús? La salvación ha venido hoy a esta casa. La salvación te va a hermosear. Era lo que estaba sucediendo con Zaqueo. Dice, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, yo imagino que Jesús estuvo hablando con Zaqueo. Jesús estuvo dando testimonio, ¿verdad? Solamente su compañía, el haber llegado a casa de Zaqueo, yo creo que cambió muchas cosas en él. De tal manera que algo sucedió en Zaqueo. Empezó a haber una reforma, una transformación en su forma de pensar. Porque a pesar de que pudiésemos pensar que Zaqueo tenía la vida resuelta, obviamente no. Él necesitaba algo, había un vacío en su corazón. Por eso fue que cuando empezó a oír hablar de Jesús, él dijo, yo quiero verlo. Y entonces fue y se trepó a un árbol con tal de verlo. Pero lo que no pensó es que también Jesús lo iba a ver. Amén. Jesús también lo iba a ver y ese día iba a suceder un cambio, un milagro en la vida de Zaqueo. Seguramente al empezar a escuchar a Jesús, la palabra en su corazón empezó a arder, algo empezó a suceder, empezó a experimentar lo que dice Romanos 12:2. Empezó a venir un cambio en su forma de pensar, sus pensamientos empezaron a ser transformados, dejó de conformarse con lo que el mundo le había ofrecido y empezó a experimentar
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piensa por un momento, muchas veces decimos, lo mejor está por venir. Y fíjate la diferencia, que como Zaqueo antes de Jesús, si alguien le hubiera dicho lo mejor está por venir, ¿en qué hubiera pensado Zaqueo? Más impuestos, ¿verdad? Más dinero, una nueva ley, ¿verdad? Ahora vamos a pedir impuestos por las palabras que dicen en el día, ¿no? Si alguien le hubiera dicho lo mejor está por venir, hubiera pensado en otra casa, hubiera pensado en muchas cosas. Pero ahora el pensamiento de Zaqueo ya no era el mismo. Si alguien le dice a Zaqueo después de Jesús, lo mejor está por venir, ya no pensaría en lo que pensaba antes. Seguramente él ya, su pensamiento era diferente. Lo mejor está por venir en su vida, tendría otro significado. Cambió tanto su pensamiento que decidió despojarse de los bienes, decidió pagar lo que había estafado. ¿Te das cuenta? Decidió resarcir el daño que había hecho. Yo creo que sus amigos de Zaqueo, cuando Zaqueo dijo esto, empezaron a decir, está bien tonto. ¿A poco no? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Yo recuerdo cuando yo conocí del Señor y yo llegué a mi casa después de la primera reunión cristiana a la que fui, cuando yo me convertí ese día, Dios enamoró mi corazón y me acuerdo que llegué a mi casa y cuando me vio mi mamá, algo vio en mí que me dijo, ya te lavaron el cerebro. Fue lo primero que me dijo. Ya, no, ¿y ahora qué le vamos a decir a tu papá? Me dijo. ¿Cómo le vamos a explicar? ¿Qué te hicieron? Me dijo. Algo vio ese día. La salvación había empezado a hacer su reforma en mi vida. Algo estaba sucediendo. Yo les he dado testimonio. Que yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí a la escuela y dejábamos a mi hermana en la primaria y luego me llevaba a mí a la secundaria, a la prepa. Le ganó por 10 años, ya me balconeé solita. A la prepa llegábamos y entonces cuando se bajaba a dejar a mi hermana, mi papá siempre tenía mucho cambio en medio y apenas se bajaba yo empezaba. Y me acuerdo que agarraba y pensaba para el desayuno, para invitarles a mis amigos. Y bueno, agarraba un bonche. A lo mejor mi papá se daba cuenta, pero no me decía nada, porque era mucho lo que yo agarraba. Y yo conocí del Señor un viernes. Y el día lunes, que me disponía a hacer lo mismo, ya no pude. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo agarrar como siempre? Algo estaba sucediendo. Había empezado una reforma. De las primeras cosas que el Señor cambió en mi vida fue mi forma de hablar. Era bien grosera, así como me ven con mi cara de bonita, de niña linda y tierna y hermosa. Era bien grosera y ya no podía decir grosería. ¿Por qué? Porque había una reforma. Y yo sé que Dios está haciendo cosas en tu vida. Yo sé que Dios está reformándote. Está transformando tu forma de pensar. Deja que lo haga, no te resistas. Te conviene. Amén. A veces podemos aferrarnos a lo que éramos, al pasado, porque a veces ahí está nuestra seguridad. La seguridad de Zaqueo por mucho tiempo fueron su poder adquisitivo, fueron sus riquezas, fueron sus bienes. Por mucho tiempo Zaqueo se apoyó en eso. Y llega el Señor y lo primero que hace es quitarle todo eso. Y Zaqueo no titubeó y lo entregó. Tenemos que rendirnos al Señor. Amén. Si me ayudan con la adoración, por favor. Tenemos que rendirnos. No te resistas. No te resistas, porque eso que Dios está haciendo en tu vida es una reforma. Amén. Ya no voltees atrás. Deja que Dios lo haga. Mira, flojito y cooperando. Amén. Te conviene. Ese día la vida de Zaqueo cambió. Ese día su pensamiento fue transformado.
Dios necesita hacer reformas en nuestra vida que sean evidentes para los que están a nuestro lado. Dios necesita hacer reformas en nuestra vida que la gente más cercana a nosotros, empezando por nuestra familia, se pueda dar cuenta que algo nuevo está sucediendo. ¿Sabes? El lunes estábamos en una reunión de discipulado y había 2 matrimonios ahí que uno estaba cumpliendo 35 años y el otro iba a cumplir 40 y tantos años de casados. Y entonces les pregunté de broma, les dije, a ver, ustedes, la próxima reunión de matrimonios, ustedes van a compartir para que nos digan cómo le han hecho para tantos años. Y uno de ellos, el varón de uno de esos matrimonios, dijo, ¿sabes qué, Martita? Todo ha sido porque hay una revolución y después una reforma. Y luego otra revolución y después una reforma. Y así es como hemos llegado hasta este tiempo. Y eso es lo que hace el Señor. Así siempre, cuando Dios está trayendo un sacudimiento a tu vida, que a veces no puedes entender. Cuando Dios viene y sacude y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Él quiere traer una reforma a tu vida. Él quiere cambiarte. Él quiere cambiar tus pensamientos, porque a veces podemos llevar mucho tiempo conociendo al Señor y te puedes ir amoldando, ¿verdad? Y puedes irte viciando y puedes irte conformando. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida esté en un constante crecimiento. Dios quiere que tu vida esté siendo sometida siempre a un proceso de transformación. Él no quiere que llegues el momento que digas, pues es que yo ya me sé la Biblia al revés y al derecho. No quiere que te sientas cómodo y que digas, pues ya no tengo nada que aprender, ya todo me lo sé, ya nadie me puede enseñar nada. No, Él quiere que sigas creciendo. Él quiere seguirte reformando. Él no va a descansar hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces a veces es necesario esto. A veces tiene que haber una revolución en tu vida. A veces Dios tiene que entrar violentamente y rescatar todo lo que Él sabe que se está perdiendo en tu corazón. Necesita rescatarlo para que entonces Él pueda hacer una reforma y entonces venga un nuevo crecimiento. Necesita, porque Él necesita que esta transformación sea evidente a tu familia y a todos los que te rodean. Él necesita que la gente pueda verte hermoso. Él quiere seguir hermoseándote. La vida en Cristo es una vida de resultados. No se puede vivir en Cristo si no estoy dando resultados. No se puede. Si no estoy dando resultados, entonces solamente es una religión más. Solamente es una religión más. Yo necesito. Dios está pidiendo fruto. Dios está pidiendo resultados constantemente. Y Él lo hace reformando nuestro corazón. Quiero acabar leyéndote lo que dice Salmos 30, versículos 11 y 12. Dice: Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo
Él quiere cambiar nuestro semblante, Él quiere cambiar nuestro corazón, Él quiere cambiar nuestra condición. Amén.